Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban pues ustedes también un cordial saludo y en esta parte de nuestra sesión trabajaremos el reforzamiento el número 3. Este reforzamiento comprende el tema de paralelogramos, circunferencia 1, circunferencia 2 y circunferencia 3. Y llegaremos hasta posiciones relativas entre dos circunferencias. Esos son los 4 temas que nos tocan trabajar de manera también compacta, ¿no? De manera reducida. Ahí está nuestro subtítulo, tercer reforzamiento. Y bueno, también esperando que estas sesiones lo vengan ayudando a ustedes, ¿no? Como su nombre lo dice, a reforzar, también a empalmar estos temas, ¿no? Vamos a iniciar entonces con la primera parte, que es el paralelogramo. Listo, muy bien, entonces coloquemos como un título el tema de paralelogramo. Ahí está, muy bien. Entonces, el paralelogramo es aquella figura formada naturalmente por paralelas, ¿no? Podemos nosotros dibujar líneas paralelas, por ejemplo, que sean de esta forma. Tenemos un par de paralelas, puede haber otro par, por ejemplo, así. Ahí está. Listo. Hay una simbología para ello, ¿no? Se suele colocar estas marcas en señal de paralelas. Ahí está. Y con este grupo de paralelas, nosotros podemos determinar una nueva figura conocida como paralelogramo, ¿no? Que a continuación vamos a dibujarlo por acá. Ahí está. Listo, muy bien. ¿Qué características podemos notar en esta figura, no? Por ejemplo, algunos estudiantes podrán afirmar que si tengo este ángulo de medida alfa, por alternos internos, él sería alfa, y por correspondientes, él sería alfa. Entonces puedo notar que los ángulos opuestos son iguales, también el otro par de ángulos opuestos terminan siendo igual en medida. Asimismo, tenemos que las longitudes opuestas son también iguales. Por ejemplo, A minúscula, y en la parte superior B y B. Ahí está, ¿no? Tenemos un paralelogramo. ¿Qué otra situación se puede trabajar en este paralelogramo? También se puede discutir, vamos a colocarlo por acá, el centro de un paralelogramo. Dibujemos entonces en color verde. Muy bien, ahí está nuestro paralelogramo, más o menos en esa posición. Ya está. Y en todo paralelogramo, cuando nosotros dibujemos diagonales, primera diagonal y segunda diagonal, este par de diagonales se cortan en un punto que es el centro del paralelogramo. Entonces, ese punto se conoce como centro y termina siendo además el punto medio, ¿no? Tenemos M y M, ahí está, y tenemos, por ejemplo, L y L. Muy bien, L es un paralelogramo. Naturalmente tiene sus casos particulares. Los casos particulares que se desprenden son el romboide, el rombo, el rectángulo y cuadrado, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Ahí está. A partir de él, como algunos casos particulares, se desprenden. Una de las figuras más conocidas, el rectángulo, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a graficar. A ver, en este color verde, ahí está, el rectángulo, que es un caso particular del paralelogramo. Se dice que el rectángulo, colocaré acá su nombre,
El rectángulo es aquel paralelogramo en el cual se presentan ángulos que son rectos, ¿no? Ahí está, el rectángulo. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo más importante de este rectángulo, estudiantes? Que al trazar las dos diagonales se forman 4 triángulos isósceles. Digamos que eso es lo más importante por ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte inferior un triángulo isósceles. En la parte superior, un isósceles. Tenemos a la izquierda, otro triángulo que es isósceles y a la derecha también. Presenta 4 triángulos isósceles. Naturalmente, existen ángulos que se pueden estar repitiendo. Ahí está. Medidas que se repiten. Ahí está, ¿no? Listo. Otra información con el rectángulo. Ahí está. Y en este caso con el cuadrado, que también es un caso particular del paralelogramo, ¿no? También es una figura bastante conocida. Vamos a dibujarlo en este color. Ahí está. Listo. Cuadrado como caso particular. ¿Qué se cumple en todo cuadrado? Que las dos diagonales forman ángulo de 90. Ahí está. Además, en las diagonales con los lados forman ángulos de 45. Cuestión que se puede aprovechar para decir, ¿no? Si él es B, entonces cada lado sería B raíz de 2, ¿no? Por ejemplo, así. Muy bien. Y por último, se encuentra pues el rombo, ¿no? También como otro caso particular. El rombo. El rombo estudiante presenta sus 4 lados de igual longitud. Entonces puede dibujarse de esta manera. Ahí está. Una información importante de este rombo se da cuando trazamos nosotros las diagonales. Las dos diagonales siempre son perpendiculares, forman ángulo de 90. Además, dichas diagonales también se comportan como bisectrices. Dichas diagonales también se comportan como bisectrices. Entonces, ¿qué es lo más importante para este rombo? Diagonales perpendiculares, o sea, diagonales que forman 90. Y además lo otro que podemos afirmar es que las diagonales también se comportan como bisectrices. Las diagonales se comportan como bisectrices. Ahí está. Listo, muy bien. Esta es la información más importante, más conocida acerca del paralelogramo, habiendo otro tipo de informaciones, ¿no? Quizás un poco más escondidas, ¿no? Por ejemplo, si dibujamos por acá un paralelogramo, de esta forma, ahí está, listo, y ubicamos el centro, ¿no? No se olviden que el centro se ubica dibujando las diagonales. Entonces dibujamos las dos diagonales, ¿sí? Una y dos. Ubicamos el centro, que debe estar por ahí, el centro, un centro O. Y la teoría dice que al trazar cualquier línea recta que pase por el centro, aparecen siempre dos longitudes que son iguales.
¿Quiénes son las longitudes iguales? Las longitudes que están en fucsia. Se demuestra que esas dos longitudes siempre son iguales. Colocamos X, colocamos y X es igual a Y. Muy bien. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, hasta esta parte tenemos nosotros el resumen del paralelogramo. Esta fórmula que estamos apreciando en la parte inferior se cumple para todo paralelogramo. O sea que también se cumple para el rectángulo, para el cuadrado y para el rombo, para todos ellos. Listo, dejamos también esta información y pasamos a circunferencia. Circunferencia 1, circunferencia 2 y circunferencia 3. Entonces vamos a borrar esta parte y continuamos. Como siguiente tema, circunferencia. Bueno, el tema de circunferencia sí es un poco más amplio, ¿no? Circunferencia. Ya está. Para entender este tema adecuadamente, tenemos que separar nosotros las líneas secantes de las líneas que son paralelas. Hay una diferencia enorme entre ellas. Entonces, en mi clase, en esta parte, primero voy a discutir todas las líneas que sean secantes a la circunferencia. Por ejemplo, dibujo la circunferencia, ahí está, y solo voy a discutir este tipo de líneas, ¿no? Ahí está. Líneas que ya hemos conversado antes, que son secantes, ¿no? Solo este tipo de líneas, así, por ejemplo, así. Entonces tenemos, por ejemplo, que la de amarillo es una secante, al igual que la de fucsia y la de celeste. Ya está. Entonces todo lo que voy a conversar con ustedes a partir de acá, solo tiene que ver con las secantes, solo con las secantes. Entonces comienzo. ¿Quién tiene que ver con la secante? El ángulo, por ejemplo, el ángulo central. ¿No? Quizás es una de las informaciones más conocidas para toda circunferencia. Si construimos un ángulo a partir del centro, un ángulo que puede tener esta apariencia aguda o tener esta apariencia obtusa, entonces siempre se cumple que la medida de su ángulo central es igual a la medida de su respectivo arco. Puede ser un ángulo obtuso, no hay ningún problema. Ahí está. Estas medidas se dan en grados sexagesimales, ¿no? Se dan en grados sexagesimales. Listo, muy bien. Ahora, a partir de acá, estudiantes, aparece la otra información, que es el ángulo inscrito, ¿no? Para toda circunferencia, como esta, por ejemplo. Ahí está. Muy bien. Dibujamos un ángulo de color, vamos a colocarlo en verde, que se encuentre de esta forma. Ya está. La pregunta es, ¿qué diferencia existe, qué diferencia existe entre este gráfico de color verde y este gráfico de color celeste? Hay una diferencia, además del tamaño, hay otra diferencia, que es la posición. Para este ángulo de celeste, su vértice está en el centro de la circunferencia, ¿no? La diferencia es la posición del centro. Ahí está. Mientras que acá, el vértice se encuentra en la línea curva. Y se demuestra que si este ángulo mide θ, entonces su arco es el doble. Acá sí es conveniente, lo veo conveniente hacer una demostración. Ubico el centro. Estas líneas que estamos dibujando, como usted verá, son radios, ¿no?
son radios de la circunferencia, vamos a llamarlos R, y así. Muy bien. Queremos demostrar que nuestro X es 2 veces teta, porque eso es una fórmula. Entonces procedo con el ángulo central. El arco X y su ángulo del centro siempre son iguales. Además, vemos que se han formado isósceles en la parte inferior, por ejemplo, alfa alfa, y también isósceles en la parte superior. Pero esto es una diferencia, ¿no? Es teta menos alfa y teta menos alfa. Listo. Bueno, y con ello seguramente se estará apreciando que aparece una gráfica que algunos chicos de manera coloquial lo llaman también boomerang, ¿no? Una gráfica con esta presentación. Ya está, ¿no? Y tiene un alfa. En la parte inferior tiene un teta menos alfa. Y tiene un ángulo que solo es teta. Ahí está X, ¿no? Entonces, de ese gráfico estudiante se nota que X es 2 veces teta, lo cual es una fórmula, ¿no? Ahí está. Entonces, el arco X es el doble de su ángulo y funciona para todo ángulo inscrito, que se puede dibujar incluso, mire usted, en esta otra posición. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí es cierto, la gráfica de verde y la de fucsia no se parecen mucho, pero eso no impide que se conserve la propiedad. Por ejemplo, si él es 25 grados, el arco es 50. ¿Quién mide 50? Desde el punto M hasta el punto N. Ese arco mide 50. Asimismo, podemos tener otras líneas, otro par de líneas como estas. Ahí está. Y la propiedad se conserva, ¿no? Se conserva. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si él es beta, hay un arco que es 2 beta. La única condición es que el vértice del ángulo se encuentre en la circunferencia. Listo, y este es el ángulo que conocemos como inscrito, ¿no? Entonces coloquemos ángulo inscrito. Muy bien. Muy bien, este ángulo inscrito trae como consecuencia 2 ángulos más. Lo voy a dibujar en esta posición. Ahí está. Muy bien, uno de ellos es el ángulo interior. Voy a dibujar 2 líneas que se estén cortando. Mire usted, tenemos 1 y tenemos 2. Entonces hay una información que dice que nuestro X se puede conocer. Y todo en función de alfa y de beta. Y sí, pues X es la semisuma. Bueno, cosa que no es rara, puesto que podemos hacer este trazo y trabajar con los inscritos. Si ya tengo una medida beta, entonces existe un ángulo que es beta medios, igualmente con alfa. Si ya tenemos alfa, existe un ángulo que es alfa medios. Y la suma de dos interiores es un exterior. Por eso nuestro X es alfa más beta y entre 2, la semisuma. Pero así como tenemos la semisuma, también tenemos la semiresta, ¿no? Vamos a graficarlo. Vamos a tener acá una circunferencia. Listo, y 2 líneas secantes, ¿no? Ya está, de esta forma y de esta forma.
Ahí está. Veamos entonces que este par de líneas se cortan en la parte externa. Ahora, Y se conoce. Y se calcula como alfa menos beta entre 2. Sé que la fórmula es muy parecida, pero con signo cambiado, ¿no? Sí. Cosa que se puede demostrar. Como tenemos alfa, aparece entonces alfa medios. Como tenemos beta en beta medios. Y la suma de dos interiores es un exterior, ¿no? Y con ello se demuestra que efectivamente Y es alfa menos beta y entre 2. Muy bien. Bueno, todo ello, estudiantes, con respecto a las líneas que son secantes. De hecho, que hay un aspecto con las líneas que son tangentes, que es otro tipo de curvas, pero con las secantes se puede hacer todo esto, ¿no? Tenemos ahí entonces 3 trabajos al inicio: circunferencia, ángulo central inscrito, y también el ángulo interior y exterior, ¿no? Muy bien. Listo, pasamos a las líneas que son tangentes. Vamos a borrar toda esta información y pasamos a la siguiente información. Seguimos en el tema de circunferencia, eso no cambia. Seguimos en el tema de circunferencia, pero ahora discutimos las líneas que son tangentes. Entonces, para una circunferencia, como la que estamos apreciando, se pueden trazar líneas tangentes. Las líneas que son tangentes tienen un solo punto de contacto con la circunferencia. Ahí está, ¿no? Y se conocen como líneas tangentes. Ya los puntos de contacto se conocen como puntos de tangencia. Ahí está. La primera información más importante es unir. Unimos el centro con el punto de tangencia y siempre se forma 90 grados. Unimos el centro con el punto de tangencia y siempre se forma 90. Ahí está. Ya, digamos que esa es la información más importante de este segundo bloque, porque a partir de esta información se demuestra todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una circunferencia? Vamos a colocarlo ahí. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando trazamos nosotros la tangente? A ver, dibujamos una y dibujamos dos tangentes. Ahí está. Entonces se demuestra que dichas tangentes son de igual longitud. Y eso pasa por la congruencia, ¿no? Hacemos la unión del centro con el punto de tangencia. Por acá también centro, punto de tangencia. En ese momento se forman los radios. Y se da entonces la congruencia de dos triángulos, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay dos triángulos rectángulos que comparten la hipotenusa M y tienen catetos R y R. Entonces, eso quiere decir que nuestro X es igual a Y. Número 1. Número 2. Además hay que notar que al haber congruencia, entonces existen medidas iguales.
Entonces, podemos afirmar que OQ es una bisectriz. Ahí está. Listo. Bueno, las tangentes también se pueden dibujar desde otras posiciones. Por ejemplo, veamos acá. Estamos dibujando las tangentes. Punto de tangencia, punto de tangencia. Se demuestra que las longitudes en celeste son iguales. Por ejemplo, 6 y 3, ¿no? O 6 y X en todo caso, ¿no? Ya está. Entonces nuestro X sería 6, ¿no? Listo, muy bien. Asimismo, para toda circunferencia, si trazamos nosotros líneas que son paralelas, se forman arcos iguales. Claro, si yo lo llamo alfa y lo llamo beta, de hecho que alfa es igual a beta, ¿no? Y eso pasa con un solo trazo. Podemos decir que aparece el inscrito y en el punto Q también inscrito. Entonces, con la paralela que estamos trabajando, es decir, pues alfa medios es igual a beta medios, así que alfa es igual a beta. En resumen, si las rectas son paralelas, los arcos son iguales. Ahí está. Listo, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es lo que concierne, por ejemplo, a teoremas. Nos toca discutir las posiciones entre dos circunferencias. Y las más importantes son la circunferencia tangente exterior y la circunferencia tangente interior, ¿no? Entonces procedemos con ello. Muy bien. Vamos a borrar entonces esta parte. Listo. Y pasamos a las posiciones entre dos circunferencias. Acá sí he decidido apagar mi cámara un momento para utilizar al máximo la pantalla. Espero también toda su atención, ¿no? Voy a dibujar esta primera circunferencia y comenzaré con las circunferencias tangentes exteriores. Acá tenemos otra circunferencia. Ahí está. Muy bien, más o menos por ahí. Listo, ya está. Para este par de circunferencias, estudiantes, lo primero es la colinealidad. Los centros de ambas circunferencias y el punto de tangencia siempre son colineales, pertenecen a una misma línea recta. Vamos a llamarlo O1 y vamos a llamarlo por acá OS2. Y tenemos un R mayúscula y un R minúscula. Entonces sí, no es de sorprendernos que la distancia entre los centros O1 y O2 sea la suma de sus radios. Ahí está. Listo, teorema número 1. Teorema número 2. ¿Qué pasa cuando nosotros
trazamos una recta que pasa por el punto de tangencia. Dibujemos cualquier línea. Mire usted que pasa por el punto de tangencia, más o menos por ahí. Entonces la teoría dice que se forman dos arcos de igual medida. El arco que llamaré PT y el arco TQ son dos arcos de igual medida. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a llamarlo entonces a uno de ellos de medida de repente alfa y al otro de medida beta. Ya está. Listo. Y siguiente paso, voy a dibujar una línea tangente. Y eso sí es posible. Sí podemos dibujar una línea que sea tangente en el punto T para ambas circunferencias. Eso sí está permitido. Ahí está. Y cuando hacemos eso podemos notar que existe un ángulo que sería beta medios por el semiscrito y existe otro, ahí está, que sería alfa medios. Y opuestos por el vértice deben ser iguales. Entonces escribimos que la medida del arco TQ siempre es igual a la medida del arco TP. Ya está, listo. Siguiente, ¿qué pasa si dibujamos una recta que sea tangente a ambas circunferencias? Más o menos en esa posición, ahí está. Dibujamos una tangente para ambas circunferencias, que sea el punto M y que sea N, ahí está. Entonces, esa longitud X se puede conocer. Hay una fórmula que nos dice que nuestro X es 2 veces la raíz cuadrada del producto de sus radios, ¿no? La pregunta es cómo nosotros estamos seguros de ello. Entonces lo que se hace son algunos trazos, unimos el centro con el punto de tangencia y eso es una información, ¿no? Listo. Al unir el centro con el punto de tangencia se forma 90, por teoría. Centro punto de tangencia 90. Ya, entonces un trazo más. Vamos a llamarlo por acá a la derecha un R minúscula, a la izquierda un R mayúscula. Hacemos este trazo. Listo, y obtenemos un último 90. El R minúscula se posiciona a la izquierda y como diferencia es un R mayúscula menos R minúscula. Y luego existe un teorema de Pitágoras, ¿no? Y es ahí que el problema termina. Ahí está. En ese triángulo rectángulo tenemos un R menos R, tenemos R más R y tenemos X, ¿no? Entonces empleamos Pitágoras y sí nos queda esa fórmula, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Muy bien, pero ¿qué más se puede decir de este gráfico? Si yo trazo otra línea recta, por ejemplo en esta posición, que pase por el punto de tangencia, entonces se demuestra que existen líneas que serían paralelas, ¿no? Lo voy a dibujar en color, a ver, vamos a utilizar este color, es un verde claro, listo. Esas líneas siempre son paralelas. ¿Pero por qué? Como tenemos un arco alfa, existe un ángulo que es alfa medios. Igual en la derecha hay un arco desde el punto Q hasta el punto T. Hay un arco que es beta, entonces será beta medios.
Como alfa es igual a beta, entonces existen dos líneas que son paralelas, ¿no? Podemos afirmar que la línea L1 y la línea que llamaremos L2. Vamos a cambiarle de sentido un momento. Ahí está, mucho mejor. Muy bien, línea L1 es paralela con línea L2. Muy bien. Listo. ¿Qué más se puede afirmar acerca de este dibujo? ¿Qué más se puede afirmar acerca de lo que estamos mostrando? ¿Qué pasa si nosotros unimos el punto de tangencia M con el punto T y con el punto N? Entonces se demuestra que siempre se forma un ángulo de 90 grados. Ahí está. También podemos afirmar que existe un triángulo. Muy bien, ahí está. Listo, no son las únicas propiedades, seguramente hay otras. Son las más relevantes concernientes al ángulo o a la posición de circunferencias tangentes. Listo, otro gráfico son las circunferencias tangentes interiores. Habría que hacer una nueva gráfica. Ya vamos a dibujar y con esto ya terminamos. Dibujemos, acá tenemos una. Ahí está. Y por acá que tengamos dos por ahí. Muy bien. Información número 1. Las líneas que unen los centros pasan por el punto de tangencia. Ahí está. Tenemos el centro de la circunferencia menor, vamos a llamarlo O1, y tenemos el centro de la circunferencia mayor. Ahí está. Entonces hay una colinealidad. Vamos a escribir entonces O1, O2 y T son puntos de tangencia. En este caso son colineales, ¿no? Muy bien. Listo. Como son colineales, vamos a llamarlo por acá, que sea la distancia. Este es un R minúscula, ¿no? De hecho que existe un R mayúscula. Muy bien. Entonces, a partir de esta proposición, podemos afirmar que X más R es igual a R mayúscula. Por lo tanto, X, la distancia entre los centros, no es otra cosa que la diferencia. Muy bien. Listo, siguiente información. Si trazamos nosotros cualquier recta que pase por el punto de tangencia,
Ahí está, más o menos así. Listo. Se demuestra que existen dos arcos que son iguales, el arco TM y el arco MN. A uno decido llamarlo, por ejemplo, alfa, y al otro beta, dos betas, o beta nomás está bien. Y luego dibujamos una tangente común, que también es válido, tangente para ambas circunferencias, y comenzamos, ¿no? En la circunferencia menor tenemos alfa medios, arco alfa, muy bien. Entonces sí, se demuestra que beta medios es igual con alfa medios, ¿no? Ahí está, se demuestra. ¿Qué más se puede trabajar? Si nosotros dibujamos una línea tangente a la circunferencia de mayor tamaño y una recta que pasa por el punto de tangencia y M. Bueno, todas estas figuras me determinan arcos iguales, ¿no? El arco X con el arco Y. Ya está. Muy bien. Listo, estimados estudiantes. Hasta acá también están quizás algunas partes que tienen que ver con clasificación de ángulos, teoremas y también posiciones relativas entre dos circunferencias. Listo, entonces hasta acá estamos dejando este primer video de teoría y en unos momentos pasamos también al ejercicio de las prácticas. Listo, hasta acá sería conmigo, hasta esta primera parte del reforzamiento número 3.